Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Kevita Moyo. Hoy vamos a analizar este modelo sugerido por varios de ustedes. Antes de comenzar, los invito a que visiten mi blog kevitamoyoblogspot.com, me sigan en mis redes, se suscriban a este canal, compartan este video y me regalen sus lindos likes. Este modelo lo subí al blog como publicación el 1 de noviembre del 2021. ¿Sí? Como ven aquí en el archivo del blog, pueden encontrarlo buscándolo por el año, el mes, y verán que hay 10 publicaciones en ese mes. Y entre esas publicaciones está el vestido de novia Alvite. ¿Sí? También puede buscarlos aquí en el buscador de la lupa del blog, colocando el nombre completo, y si no lo supieran pueden poner el tema que se toca en el modelo. En este caso es un off-shoulder, vestido de novia, falda circular, y entonces van a salirles todas las publicaciones que existan con esas características. Esto vale para todas las publicaciones, o sea, si ustedes ven una imagen de Kevita Moyo y quieren tener las instrucciones, entonces van al blog escribiendo este texto en su navegador y buscan, ¿sí?, con la lupita, van a encontrar las instrucciones de la publicación. Entonces comencemos. Este modelo es un clásico de todos los tiempos, es una prenda que nunca va a pasar de moda, ¿sí? Y además de ser una prenda clásica, los trazados o el concepto de trazado es un básico en la blusa y en la falda. En esta lección vamos a aprender 3 puntos importantes de diseño básico. Uno es el trazo del escote, ¿sí?, el escote con los hombros despojados. Otro paso va a ser el trazado del cuello, que a la vez es manga caída, ¿sí?, o tirante caído. Off shoulder, en composición de la blusa con el cuello. Y luego, por último, la falda medio circular con una prolongación para la cola. Estos 3 puntos de trazado se van a repetir infinita cantidad de veces en los modelos que veamos. Si ustedes observan con atención, estos pasos se han visto en diferentes modelos, totalmente diferentes, pero básicamente es lo mismo. ¿Qué significa? Si ustedes aprenden a trazar este vestido básico, clásico, de novia, ustedes van a poder diseñar los modelos que deseen. Vamos a analizar propiamente entonces la prenda. Puedo observar entonces que tiene los hombros despojados, ¿sí?, o sea, es un off-shoulder. Tiene el cuello integrado con el tirante que cruza recto desde el frente de la delantera. En la delantera veo aquí un recorte, ¿sí?, una prenda bastante elegante, no es una prenda muy ceñida. Una falda evasé que la resolvemos con una medio circular. Y en la parte posterior veo que tiene una prolongación con volumen. Aquí veo que tiene volumen. En la parte posterior puedo darme cuenta que ese volumen se genera a través de pliegues. El cuello se abre en el centro, como vemos aquí, para darle lugar al cierre invisible. El cierre es clásico también, o sea, no tiene los tirantes cruzados como se ve últimamente en los vestidos de novia. En la parte posterior yo puedo darme cuenta que esta tira aquí, esta cintura que haría como una especie de pretina, está separada. Quiere decir que el cierre pasa por entre medio de la pretina. Eso me dio la pauta que esta pieza no está superpuesta, sino que es parte del vestido. Aquí en el lateral puedo ver la costura, ¿sí? Pero perfectamente, si yo quisiera, podría convertir la parte posterior en una sobrefalda que está conectada con una pretina, y en realidad la falda real del vestido sería una falda medio circular, y luego en el transcurso del evento, la fiesta, puedo retirar la cola y tener una falda un poco más cómoda. Eso por supuesto es a gusto de cada uno. Yo diseñé este esquema a partir de que la falda es una única pieza conectada con la parte superior de la blusa. Recuerden que
La manera de interpretar una prenda es infinita, no hay una única forma y además ustedes pueden modificar el esquema a conveniencia, ¿sí? O según la preferencia de quien lo vaya a usar. Vamos a comenzar entonces por la delantera y como pueden ver aquí en el esquema vemos números. Estos números son los pasos en el procedimiento que van a poder leer en la publicación del blog. Comenzamos entonces con la delantera. La base que usamos es el patrón o la plantilla básica de cuerpo a la cintura que previamente hemos trazado a medida, probado y corregido. Y vamos a utilizar la pieza simple, ¿sí? Porque es totalmente simétrica la delantera de este vestido, ¿sí? Voy a determinar aproximadamente la mitad de la altura de la sisa y voy a trazar una línea recta desde el centro del patrón justamente hacia la sisa para dibujar el escote. En este punto voy a determinar una línea curva hasta el vértice de la pinza de busto para luego generar allí una pincita, ¿sí?, auxiliar de 1 centímetro. Al dibujar el escote en este punto he determinado esta curva a la que he denominado A y la voy a reservar por el momento ya que luego la voy a utilizar para cuando haga el trazado con la manga. Voy a conservar la pinza de busto y la pinza de entalle, pero además en la pinza de entalle voy a acentuar a cada lado en el bajo busto 1 centímetro. El bajo busto lo determina el círculo auxiliar que previamente tiene el patrón base, ¿sí?, la plantilla que vemos aquí en color negro, y se traza a partir de la medida del radio desde el pezón hasta la base de la mama en el cuerpo y esta medida la toman con un brasier. Preferentemente que el brasier no sea armado para tener la medida real y la posición real de la mama en el cuerpo. Para el siguiente paso entonces voy a recortar las piezas vaciando la pinza de la sisa y la pinza de entalle, cerrando la pinza de busto. He generado entonces el recorte y la pieza central de la delantera. Para dibujar la parte posterior voy a utilizar el patrón base trasero y de la misma manera voy a determinar la altura de la sisa, ¿sí? Recuerden que la altura de la sisa es desde el hombro hasta el punto donde se apoya la sisa, o sea, esta línea que está aquí, ¿sí? Esa es la base, la altura de la sisa. Desde allí voy a trazar con una leve caída el escote hacia el centro del patrón y es importante que esté por debajo del omóplato, ¿sí? Esto lo tengo que ubicar por debajo del omóplato. Si estuviera muy alto, entonces doy un poco, bajo un poco más aquí para que se incline y al inclinarse, recuerden las líneas inclinadas y las curvas toman mejor la forma del cuerpo y el volumen. Desde este punto voy a trazar una pequeña pinza auxiliar con una curva hasta el vértice de la pinza de entalle, ¿sí? Y voy a conservar la pinza de entalle tal cual está. Para acentuar la cintura le voy a dar 1 centímetro menos, ¿sí?, a la cintura original del básico. Recuerden que las medidas que yo les estoy dando son una sugerencia. Ustedes tienen que corroborar que estas medidas coincidan con el cuerpo de la persona. Para determinar el diseño del cuello, tengo que generar un tirante porque este cuello no va flotando en el aire, ya que en realidad él vuelca sobre sí mismo. Entonces, para facilitar el armado, vamos a generar un tirante donde luego en la zona del brazo el cuello se pueda acoplar. Imaginemos que yo tengo aquí el esqueleto, digamos, de el vestido desde la parte interior. Si este vestido fuera transparente, yo podría ver que tengo la pieza central que acabo de diseñar, el recorte de la delantera y en el brazo tengo que tener un tirante donde luego el cuello se superpone y se cose. O sea, el cuello va cosido en el tirante y en los escotes, ¿sí? Para esto entonces voy a utilizar la manga base
que sabemos que es una pieza irregular, ya que la delantera es totalmente diferente de la parte posterior. Entonces, ahora voy a utilizar la medida de la curva generada en la sisa delantera y la medida de la curva generada en la sisa trasera, que he identificado A y B, y en la manga, en su lugar correspondiente, por supuesto, en la delantera y en la parte posterior, voy a medir en la manga justamente cada una de las curvas y apoyadas en esa curva voy a trazar un rectángulo, ¿sí? Observen que va de punta a punta, que cubre la manga, un rectángulo de aproximadamente 1,5 centímetros. Esta pieza se va a cortar en el doblez, ¿sí?, de la tela, o sea, va a ser el doble de alto que lo que tracé en el diseño. Y aquí lo vemos con el margen de costura, ¿sí?, alrededor, la pieza. O sea, tenía 1,5, ahora va a tener 3 centímetros más el margen de costura. En el esquema no tengo desarrollado lo que voy a mostrarles ahora, está mucho más simplificado porque la explicación está en el texto. Pero para mostrarles, para que entiendan un poco cómo se desarrolla el cuello, les he hecho un trabajo un poco más detallado, ¿sí?, a partir del armado de justamente el tirante. Lo que voy a hacer es cerrar el recorte, o sea, la unión del recorte en la parte superior de la delantera y de la parte posterior. Esto es para mostrárselo a ustedes. Por supuesto, ustedes no van a trabajar así, ustedes van a tener armado el corset previamente, ¿sí? Por supuesto, esto es un ensayo, estamos practicando, no es la prenda real. Y como ven, les he dibujado el margen de costura para que comprendamos un poco cómo desarrollarlo, ¿sí? Donde ven aquí la línea punteada significa que está el doblez del patrón, ¿sí? Para trazar el cuello, lo que voy a hacer es tomar la medida que hay en el escote delantero, el tirante acoplado y el escote trasero. De esta manera, ¿sí? Y con esa medida voy a trazar un rectángulo, ¿sí?, con esa medida de ancho y de alto unos 7 centímetros. Aquí lo he dibujado con el margen de costura. En una de las puntas le voy a sacar unos 2 centímetros. Eso es a gusto, o no, pueden hacerlo también recto. Eso lo pueden ir viendo una vez que hacemos la prueba del cuello sobre la toal. Donde ven la línea punteada significa que es el doblez. O sea, esta pieza va a ser el doble de ancho porque estamos trabajando con la mitad de la blusa, ¿sí? También esta prenda se va a cortar en el doblez de la tela, o sea, ya la planeamos con su forrería. El doblez va a estar en la parte inferior. En la parte superior vamos a dejar el margen de costura. O sea, en mi caso yo le di 7 centímetros, la medida por supuesto es a gusto. Quiere decir que ahora esta pieza va a tener 14 centímetros más el margen de costura. Imaginemos que estamos armando la toal o la prueba de ensayo. Tengo todo el corset preparado sin la forrería. Tiene cerradas las pinzas o recortes, ¿sí?, tiene todo cerrado. Y está cerrado desde los laterales y le he acoplado en la zona del escote sisa el tirante a cada lado, ¿sí?, en cada uno de los brazos. Voy a tomar la pieza entonces del cuello y voy a superponerla sobre la línea del escote y del brazo. En la parte superior aquí tengo el margen porque luego voy a incorporar la forrería. O sea, tengo toda la prenda pulida pero libre el margen de costura superior. Voy a tomar el cuello que está representado aquí en esta pieza y la voy a superponer, ¿sí?, la voy a acoplar en toda la prenda. Yo estoy trabajando ahora con la mitad, por supuesto, de esta manera. Voy a coser, ¿sí?, por el filo, ¿sí?, donde corresponde, alrededor de toda la prenda. Nosotros vamos a tener la prenda abierta en la espalda. Entonces comenzamos con el filo final de la espalda, pasamos por el tirante
Luego el escote delantero giramos, vamos a la otra parte del escote delantero, el otro tirante y terminamos en la espalda del otro lado, ¿sí? Porque esta pieza está doblada a la mitad. De esta manera entonces tengo unido el cuello al cuerpo y el doblez ya pulido queda para este lado. El margen va a quedar hacia la parte superior. Por supuesto, en el cuello esta parte va a estar pulida, ¿sí? Vamos a tener terminado correctamente esta pieza. Luego aquí iría colocado el cierre. Voy a preparar la forrería que va a corresponder a la parte posterior y la parte de la delantera, la voy a montar y voy a terminarla uniendo aquí, dando vuelta hacia el revés y se lleva el forro, el margen de costura hacia abajo y entonces terminamos perfectamente el cuello volcado de este vestido. Como vemos en la parte posterior, vemos que está pulido y que esta pieza queda flotando, ¿sí? Está atrapada en el borde del escote y en la parte superior del tirante. Si yo deseara que esta pieza fuera más abajo de aquí, o sea, observen que está por encima del busto, o sea, por encima de la parte más prominente. Si yo quisiera que bajara, este modelo no sirve. Lo que debo hacer es abrir el rectángulo y darle una curvatura para que el vuelo inferior sea mayor que el vuelo superior y entonces le dé libertad a el movimiento de los brazos y la posición del busto, por supuesto. Pasemos entonces al desarrollo de la falda. La falda, como les dije antes, es un básico y si aprenden a hacer esta falda que es medio circular, ustedes van a poder hacer miles de modelos, ¿sí? Una vez que comprendan el concepto de este trazo. Comenzamos a trazarla con un cuadrado exacto. Es esta línea que está aquí, ¿sí? Esta línea hacia aquí es el cuadrado exacto para el trazo de una falda medio circular. Este cuadrado medirá de lado la suma de el largo de la pierna más 10 centímetros o la altura del taco y el cálculo del radio. Cada lado tiene que medir esta medida. El cálculo del radio se obtiene dividiendo entre 3 el contorno de la cintura. Luego voy a trazar el primer arco tomando desde el vértice superior la medida del radio y colocando aquí el punto ancla, o sea, esta parte no se mueve, voy a generar el arco girando, ¿sí? Esta medida. De esta forma voy a ir trasladando la medida generando el arco hasta llegar hacia el otro lado del cuadrado, ¿sí? De esta manera. Voy a tomar la medida exacta del lado de este cuadrado y desde este vértice, o sea, colocando el punto ancla aquí con la cinta métrica, voy a medir justamente esa misma medida trasladándola en todo el cuadrado, en toda el área del cuadrado hasta llegar al otro extremo, generando entonces el arco del borde inferior, ¿sí? El arco mayor de esta manera, ¿sí? Tengo entonces trazada la falda medio circular base. La falda medio circular base tiene el doblez, ¿sí? De la tela, por lo tanto este arco mide exactamente la mitad del contorno de la cintura, ¿sí? Y el vuelo que va a tener, o sea, la sumatoria de los dos arcos de esta pieza, va a ser la mitad del vuelo de una falda circular. O sea, hay una contraposición con las medidas correspondientes de cada arco. Yo tengo entonces aquí diseñada la falda base y esta falda medio circular es una falda que yo podría utilizar en cualquier modelo. Pero en mi caso le voy a incorporar una extensión en la parte posterior para que tenga una cola. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a prolongar en uno de esos lados, he elegido la parte superior, ¿sí? Este lado, y voy a prolongar 1 metro, como vemos aquí.
Entonces desde allí voy a trazar una curva bastante relajada hasta que me conecte al extremo opuesto, donde estaría el centro del patrón, ¿sí? Como les dije antes, esta es la mitad de la falda, exactamente igual espejada sería el resto y tendría la falda completa. Pero en mi caso, además, en la parte posterior yo le quiero incorporar un vuelo extra, un espacio, un volumen extra con tablas, ¿sí? Pueden ser tablas encontradas, tablas simples, eso es a gusto. Entonces tengo que determinar cuál va a ser la delantera de mi falda y cuál va a ser la parte posterior. De esta forma lo voy a hacer. Tomando de referencia el cuadrado inicial, que es este, voy a trazar una diagonal desde el vértice del radio hacia el vértice opuesto, así de esta manera. Lo vemos aquí en esta línea roja. Y entonces a partir de ahora, de este lado tengo la delantera y de este otro lado de la línea es la parte posterior. En el patrón entonces voy a marcar líneas auxiliares en la sección de la parte posterior que luego voy a cortar. Pasemos al segundo esquema que vemos aquí. Entonces estas piezas las voy a separar y entre medio les voy a dejar el espacio del tamaño del pliegue que yo deseo. Esto es indistinto, yo le puedo poner un pliegue de 20 centímetros, de 30, de 40, la medida que yo quiera, porque cuanto más pliegue cree, o sea, cuanto más espacio genere, más grande va a ser el pliegue. Esto recomiendo que lo prueben, o sea, ustedes antes de cortar la falda pueden tomar una pieza de tela entera o, por ejemplo, si no lo tuvieran una pieza grande, pueden tomar una sábana, hacer un pliegue de, por ejemplo, 10 centímetros de cada lado, hacer una tabla encontrada de 10 centímetros, o sea, 40 centímetros de separación, lo pliegan y se fijan. Me gusta 40 es mucho, le voy a poner un poquito menos, le pongo 20. Eso lo verifican poniéndose en la parte posterior de la persona y midiendo la tabla el tamaño que ustedes deseen. Y entonces esa separación entonces va a ser luego lo que le coloquen a su falda. No tiene una separación muy grande en el modelo, por eso yo le puse unos 20 centímetros. Pero siempre les digo, esto es según el gusto de cada uno, el material que estén usando, ¿sí? Las preferencias de quien va a usar la prenda. Tenemos a continuación entonces el desarrollo del patrón que ya estaría terminado, ¿sí? Tenemos aquí, este es el doblez, ¿sí? Del cuello. Recuerden que el cuello es el doble de largo, igual que aquí tengo el doblez y esta pieza se espeja hacia el otro lado. La cintura, que también aquí tengo el doblez, el tirante que se corta por 2 y la falda que se corta en el doblez de la tela una vez más, ¿sí? A continuación vamos a analizar cuánta tela me ocuparía este modelo. Es algo que me preguntan siempre en los comentarios. Y quiero aclararles algo. Yo les estoy dando la cantidad de tela para el vestido que estoy haciendo yo. O sea, yo le estoy haciendo el vestido a una persona con determinadas medidas. ¿Esto qué significa? No es una constante. Ustedes tienen que hacer el patrón de la persona y a partir de ese patrón calcular la cantidad de tela. No van a usar siempre las mismas medidas que yo les doy. En mi caso, para que tengan una referencia, la persona tiene 100 de contorno de busto, 70 de cintura, 100 de cadera y 100 de largo de pierna. Una persona que mide aproximadamente 1,65 m de altura. Tomando entonces de referencia esta persona en especial, les voy a mostrar cuánta tela calcularíamos en esta prenda y cómo lo ubicaríamos. Como ven, en la parte superior tengo lo que yo recomiendo, trabajar con una tela de 3 metros de ancho, ¿sí? Y la prenda de la falda totalmente desplegada ocuparía aproximadamente unos 6 metros, o sea, 600 centímetros. Atención, los patrones que yo les mostré en el esquema no tienen margen de costura, así que hay que calcular el margen de costura cada vez que yo estoy planeando la cantidad de tela, ¿sí? Puedo ubicar la blusa completa, como vemos aquí desplegada, el cuello desplegado, la cintura y los dos tirantes. Podemos observar que hay un remanente importante de tela en la parte inferior y en la parte central donde estaría la falda. Observen que les he colocado los patrones
de esta persona, o sea, los mismos patrones básicos de esta persona que le he hecho el vestido, y perfectamente sale un pantalón completo con una blusa o una chaqueta. O sea, si yo comprara esta cantidad de tela, podría ser la prenda del civil y la prenda de la boda, ¿sí? Por supuesto, eso es a gusto. Es para que ustedes tengan una idea cuánto puedo aprovechar los restos de tela que me van a quedar. Ahora, si yo quisiera hacer la cola desmontable, o sea, si fuera así, en realidad no cortaría toda la pieza entera, sino que la cortaría por la mitad, porque esta parte que está aquí, que es el centro de la falda, en realidad serían los laterales. Quedarían los laterales y todo esto iría fruncido hacia la parte trasera. Quedaría dividida en la delantera abierta y cosida, ¿sí?, en la parte posterior, luego aplicándole la pretina. Entonces necesitaría trazar una falda medio circular extra. Por lo tanto, de los 6 metros que llevo para la cola, además necesito unos 50. Esto es para que tengan una idea de cuánta tela ocuparía, ¿sí?, en este caso. Pero no necesariamente tengo que colocar el patrón así. ¿Por qué? Yo podría ubicar este patrón en esta posición, lo bajo de esta forma, ¿sí?, y ocupo el espacio que marqué ahí para el pantalón y la blusa, ¿sí? Entonces, en lugar de comprar 1,50 m, en realidad con 85 centímetros más, aproximadamente 1 metro más, ya podría ubicar la falda porque perfectamente sale en ese lugar, ¿sí?, en esa posición. Ahora, ¿qué pasa si la tela que a mí me gusta o la que yo elegí, o no consigo una tela de 3 metros? O sea, la tela que a mí me gusta mide 1,50 de ancho. ¿Cómo hago? Lo que yo debo hacer es cortar en la sección donde originalmente era el lateral de la falda. Recuerden la línea que marqué en el inicio cuando estaba haciendo el patrón, donde consideré que era la división entre la delantera y la parte posterior. Entonces voy a cortar por esa línea dejándole un espacio extra, ¿sí? Y voy a trazar entonces, voy a cortar en la tela de 1,50 de ancho las piezas enfrentadas como se ven aquí y voy a ocupar 5,5 metros aproximadamente, por supuesto en mi caso, recuerden siempre, y con una vez más otro largo de 1,50 de ancho voy a colocar la delantera dándole un extra de tela al corte, no el margen, un extra más. ¿Por qué? Porque yo voy a superponer esta pieza haciendo creer a la vista, al ojo, que tengo una tabla que viene hacia adelante, pero en realidad es para esconder la costura. También perfectamente podría tener la costura, ¿sí?, y no afectar en nada, como cualquier otra falda con las costuras en los laterales. Eso es a gusto. Y por supuesto, en el largo que voy a comprar voy a incluir el espacio que ocupa la blusa. Le di un espacio generoso para trabajar cómodos y entonces necesitaría 6 metros, ¿sí?, más. O sea, estoy utilizando el doble de lo que utilizaría si tuviera una tela de 3 metros de ancho. Una vez más, si yo quisiera hacer la falda medio circular y la cola superpuesta para desmontar, ¿sí?, entonces necesito comprar 3 metros extra para el trazado de la falda y en este caso yo tendría que cortar aquí el patrón, ¿sí? Entonces tendría la costura lateral hasta esta pieza, la costura para esta otra pieza y aquí abierto para luego hacer exactamente lo que hice con la parte superior, pero por supuesto con una costura en el lateral porque no me entra en el ancho. Resolviendo entonces tendríamos aproximadamente 14,5 metros para una tela de 1,50, 7,5 metros, tal vez un poquito menos, para una tela de 3 metros de ancho. Cuando se trata de prendas que tienen una transformación es un poco difícil hacer el cálculo lineal porque no sabemos el espacio o el área que ocupa la transformación. Por eso siempre recomiendo que hagan el patrón para poder calcular. Lo que tengo que hacer es un patrón en escala, o sea, en lugar de usar 6 metros reales voy a usar, no sé, 60 centímetros. Entonces paso todo, le saco a todos un 0 y trabajo con esas medidas y coloco la pieza de esa medida o el rectángulo que ocupa
y entonces me voy dando cuenta cuánta tela necesito. Pueden usar las baldosas del piso, marcar en el piso la medida que tendría la tela y ahí ir colocando las piezas que han hecho en miniatura. No necesitan hacer el patrón. Yo sé que esto mide 6 por 2, por ejemplo, entonces hago un rectángulo de 6 por 2, no hago los patrones en miniatura. O hago el espacio que ocuparía el área de corte, más los márgenes, recuerden. Sin embargo, cuando tratamos con prendas que no tienen transformación, como la falda medio circular, solamente tengo que medir el largo de la falda por 2, porque son 2 largos, y el radio por 2, y entonces yo sé cuánto mide en total el ancho de este patrón, y esa medida total, esa medida, la mitad, es lo que mide de alto. No podemos poner una única cantidad de tela para todos los talles, de la misma manera que no se puede hacer un único patrón para todo el mundo, ¿sí? Bien, entonces hemos desarrollado este diseño. Como ven, en realidad el concepto del trazo es muy simple. Creo que la complicación está en el armado, ¿sí? En el corte y en el armado, sobre todo el cuello, que es lo que más tal vez llama la atención. Básicamente todos los cuellos off-shoulder se resuelven de esta forma, el armado. En algunos casos no existe la tira. En ese caso hay que armar primero la zona donde va el brazo y dejar el margen de costura hacia afuera para luego montar en el cuello, ¿sí? En realidad este tipo de prendas lo que tiene más complejo es la confección. Siempre alta costura. Lo complejo es la confección porque el patrón es prácticamente un básico de modistería, al que se le han hecho, por supuesto, determinadas modificaciones para adaptar al modelo, ¿sí? Espero que lo hayan comprendido. En la caja de descripción de este video les voy a dejar el link donde está la publicación de este vestido en el blog. También voy a incorporar en esa publicación este nuevo video, para que tengan ya directamente desde la publicación del blog el acceso al video. Saben que si tienen alguna duda o no les ha quedado claro alguna parte, pueden dejármelo en los comentarios. Les recomiendo que vean el video completo. He notado que muchas veces las personas preguntan cosas que están en el video, o sea, ven una parte del video, no lo ven por completo. Recuerden que una lección, una hora de aula de lección son 45 minutos. Así que 35-36 minutos que dura un video es una clase común. Así que pueden estar sentados escuchando un video y aprendiendo por 45 minutos perfectamente, y de esta forma pueden realmente comprender. Porque si ustedes saltean partes o no lo ven por completo al video, es cuando entonces no entienden, ¿sí? Dejen sus comentarios. Los invito una vez más que visiten el blog kivitamoyoblogspot.com periódicamente, porque muy seguido subo nuevas propuestas de diseño, que me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, que compartan este video en sus redes y me regalen sus lindos likes, por supuesto. Gracias por ver esta lección. Bien, hasta aquí llegamos. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.